Demora en reconocer. ¿Está bien? Demora en reconocer a ese agente extraño. Pero, ¿qué pasa cuando interviene el macrófago? El macrófago se va a valer de estas proteínas. ¿Está bien? Cuando toca la bacteria, entonces, el macrófago tiene una gran capacidad para reconocer con rapidez a través de los anticuerpos, cosa que difícilmente hace el neutrófilo. Entonces, si el macrófago agarra la bacteria, ni bien toca, mira, sin necesidad de tocar a la misma bacteria, tocando los anticuerpos nomás, al toque el macrófago reconoce que eso es un agente extraño y procede a fagocitarla. ¿Está bien? O sea, al toque, profe, así, hasta el triple de velocidad lo hace. El reconocimiento es rápido para el macrófago valiéndose de los anticuerpos. Entonces, ¿cuál sería la importancia de los anticuerpos? En este caso, los anticuerpos, ¿está bien? Una de sus funciones principales es que al ser liberadas, al asociarse a los agentes extraños, la marcan. ¿Para qué la marcan? Para que sean fagocitadas, pues. Es como si esta célula le dice, oye, ya lo marqué, come todo lo que está con anticuerpos. Entonces simplemente las cosas que encuentra que tengan anticuerpos, esas se las fagocita. Eso entonces es la opsonización. La opsonización, ¿de bien? La opsonización simplemente sería, pues, así como tu tío marca cuando alguien sale del banco, ¿bien? Lo marca para que los demás de sus compinches lo asalten y por eso pagas, pues, tu pensión acá en Grupo Ciencias, ¿está bien? Es similar, pues, ¿está bien? Este de acá marca la bacteria para que el macrófago la ataque. Eso se llama opsonización, ¿está bien? Entonces, opsonización es marcaje, ¿está bien? Marcaje, ahí está, para fagocitosis. Para fagocitosis. Fagocitosis, ahí está. Bien, entonces, en eso consiste el proceso de opsonización y esa es la importancia de los anticuerpos producidos por el plasmocito. Un detalle importante. No vayas a pensar que el linfocito B, para convertirse en un plasmocito, tiene que sí o sí salir del capilar sanguíneo. Ten cuidado. El linfocito B se puede convertir en plasmocito estando en la misma sangre. ¿A qué sí, profe? Así es, mamífero. ¿Está bien? El linfocito B se puede convertir en un plasmocito sin necesidad de salir del capilar sanguíneo. ¿Está bien? En cambio, en el caso del monocito, para ser macrófago, sí o sí tiene que salir del capilar sanguíneo. ¿Está bien? Y solo él se puede convertir en macrófago, solo él. ¿Está bien? Entonces podemos decir que el monocito es el precursor del macrófago. ¿Está bien? Precursor del macrófago. Ahora vamos a saber cómo es el proceso por el cual se forma la sangre y cómo se llama ese proceso. Tenemos acá el huesito. Mira qué bonito huesito. Vamos a cortar el huesito. ¿Está bien? Y este pedacito del hueso lo vamos a ampliar. Ahí está, en HD, en 3D, vemos entonces la porción cortada del hueso. Y mira, la cavidad interna que presenta este hueso tiene un material rojo. Material que tú has encontrado pues cuando has comido tu pollo a la brasa y el hueso pues, has mordido y has encontrado ese material, ¿verdad? Entonces ese material de aspecto rojito, se conoce como la médula ósea roja. No confundas con la médula espinal. Médula ósea roja, ¿está bien? O simplemente MOR. La médula ósea roja se considera como el lugar de un proceso conocido como hemopoiesis. Hemopoiesis. O también hematopoiesis. ¿Está bien? Hemo es sangre, poiesis es formación, origen. ¿Está bien? Formación de sangre. Claro, pues la hemopoiesis viene a ser la formación de sangre.
de sangre. Pero esto sería algo general, porque en sentido estricto no es que todos los componentes de la sangre se van a formar ahí. Entonces, ¿cuál, profe? Pues lo que no se forma en la médula ósea roja sería el componente mayoritario de la sangre. Y tú sabes cuál es. A ver, si la sangre está hecha de plasma y de elementos formes, los elementos formes serían glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Bien? Entonces, esos componentes, ¿cuál sería el más abundante? Profe, glóbulos rojos. Yo no he preguntado cuáles son los elementos formes más abundantes de la sangre. Ahí sería glóbulos rojos. Estoy preguntando el componente más abundante, o sea, de toda la sangre, el componente, ¿bien?, más abundante de la sangre. ¿Qué hay más? ¿Qué representa más la masa de la sangre? ¿El plasma o los elementos formes? Pues es plasma. ¿Está bien? El plasma representa la mayor parte de la masa de la sangre. El plasma no es lo que se forma en la médula ósea roja. Entonces, ¿qué se forma ahí? Todos los elementos formes, plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos. Entonces acá colocamos así, específicamente, bien, específicamente, los elementos formes. Eso. Bien, los elementos formes. Ahí está. Elementos formes. Ahí está. ¿Está bien? Eso sería entonces la importancia de la médula ósea roja. ¿Está bien? Ya está. Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, cuando eras un pequeño embrión, había una bolsita que se formó conectado a tu vientre. No me digas placenta o el saco amniótico, no. Era una bolsita, ¿bien?, una bolsita conectada a tu vientre. En esa bolsita, en los embriones de reptiles y de aves, esa bolsita encierra a la yema. ¿Bien? En cambio, en el ser humano, en casi todos los mamíferos, esa bolsita está vacía, no tiene yema. Entonces no sirve para nada, profe. Sí sirve, pero va a servir solamente en las primeras semanas del desarrollo embrionario. Cuando se forma, en esas primeras semanas va a servir. ¿Y para qué sirve? Es el lugar donde se va a formar por primera vez la sangre. La sangre se origina en ese saco llamado saco vitelino. ¿Bien? El saco vitelino. Entonces, escucha bien, los primeros elementos formes en la vida intrauterina tiene origen en el saco vitelino. Pasa el tiempo del desarrollo, ya tenemos un feto. ¿De dónde viene la sangre del feto? Ya no del saco vitelino. ¿Por qué no, profe? Porque el saco vitelino desapareció. Tu mismo cuerpo lo absorbió. ¿Está bien? Para que forme parte de tu intestino. ¿Quién entonces formaría la sangre en el caso del feto? Pues lo sería el hígado. ¿Está bien? El hígado se encarga de formar principalmente tu sangre. Pero ten en cuenta, hay otros lugares que también forman, pero en cantidades pequeñas. El hígado es quien lo hace en grandes cantidades. Es tu fuente principal de sangre en la etapa fetal. ¿Y la médula ósea roja, profe? No, la médula ósea roja no forma ninguna porción de sangre durante la vida intrauterina. Entonces, ¿cuándo? Cuando nazca. En el momento del nacimiento, el hígado deja de producir sangre y esta función es asumida por la médula ósea roja. Cuando eres un recién nacido, mejor dicho, en toda la médula ósea roja de todos tus huesos se está formando sangre. Pero algo pasa. Conforme vas creciendo, va pasando los años, la cantidad de médula ósea roja en tus huesos disminuye. Esta médula ósea roja es reemplazada por médula ósea amarilla. ¿Y qué cosa es la médula ósea amarilla, profe? Es grasa. ¿Está bien? Conforme el animal, o sea, tu animal, va creciendo, va madurando, la cantidad de médula ósea roja disminuye. ¿Está bien? Y el lugar donde había médula ósea roja es reemplazado por médula ósea amarilla.
en un hueso largo como el fémur, como este hueso, por ejemplo, ¿está bien? Todo el interior del hueso estaba ocupado por médula ósea roja en un animal joven. Pero conforme fue creciendo y madurando, la médula ósea roja del centro fue disminuyendo, desapareciendo, y quedó solamente médula ósea roja en los extremos. ¿Y qué pasa en el centro? Pues no queda vacío, sino conforme va disminuyendo la médula ósea roja, va siendo reemplazada por médula ósea amarilla. Y tú has visto la médula ósea amarilla. Cuando alguna vez has mordido el hueso del pollo y no has encontrado el material rojo, sino sale un montón de grasa. Es eso entonces la médula ósea amarilla. ¿Está bien? Es tejido adiposo. Muy bien, hijos. A ver. Entonces, en el momento en que naces, el hígado deja de producir sangre. En el momento que naces, la médula ósea roja se convierte entonces en tu único lugar de formación de sangre, en el único lugar de la hemopoiesis. Eso es después del nacimiento. ¿Bien? Ya está. Sin embargo, cada elemento forme, cada grupo de elementos formes, ¿bien?, que se originan en la médula ósea roja va a recibir un nombre especial. ¿Cómo no entiendo, profe? Mira, la formación de glóbulos rojos, ¿bien? Formación de glóbulos rojos recibe el nombre de eritropoiesis. Ah, profe, pues tiene razón, pues tiene lógica, ¿no? Porque eritro es rojo y poiesis formación. Entonces hace referencia a la formación de los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. Eritrocitos. Ah, ya está. Glóbulos blancos. La formación de estos leucocitos pues se llamaría leucopoiesis. Leucopoiesis. ¿Muy bien? Y la formación de las plaquetas no se va a llamar plaqueiesis imberbe, sino se llama trombopoiesis. Trombopoiesis, ¿está bien? Ya está. Trombopoiesis. Poiesis. Ahí está. Trombopoiesis. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se llamaría la formación de cada grupo de elementos forme. Pero en forma general se llamaría hemopoiesis. ¿Está bien? ¿Ya está? Ahora bien. ¿Cómo se origina la plaqueta? Debes recordar que yo había dicho que la plaqueta no es una célula sanguínea. No es una célula en el caso de los mamíferos. ¿Está bien? No lo es. Pero en peces, anfibios, reptiles y aves, ¿es una célula? Sí, pero no se llama plaqueta. ¿Cómo se llama? Trombocito. ¿Está bien? Tiene la misma función que una plaqueta. Trombocito. Ya está. Bien. Mira, en la médula ósea roja, hay una célula. Vamos a sacarla. ¿Está bien? Vamos a sacarla. Ahí está. Y vemos entonces a esta célula. Esta célula es conocida como el megacariocito. Mega, grande, cario, nucleocito, célula. ¿Muy bien? Es una célula de núcleo enorme. ¿Qué es lo que hace esta célula? Esta célula jamás entra a circulación. Jamás. ¿Muy bien? Su único lugar es la médula ósea roja. Ahí. Ella dice, ahí nací, ahí moriré. ¿Muy bien? Nadie me va a sacar a la sangre. No, está loco. Yo no voy a estar paseándome por todo el cuerpo. ¿Muy bien? Esta célula, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Cuando madura esta célula comienza a fragmentarse. ¿Qué? Sí, comienza a despedazarse. Eso es lo que ocurre con esta célula. Se despedaza. Y cada pequeño fragmento es una plaqueta. ¿Está bien? Cada pequeño fragmento es una plaqueta. Entonces, yo digo que el megacariocito es la célula precursora o precursor de plaquetas. Bien, es el precursor de plaquetas. Ahí está. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, y también debes recordar que en el caso de la eritropoiesis, la formación de los glóbulos rojos o formación de los eritrocitos depende de una hormona.
¿Cómo se llama la hormona? Pues la hormona, recuerda, acá el nombre, aquí el nombre, recuerda, era así, ¿sí o no? EPO, ¿verdad? EPO. EPO. ¿Y EPO, profe, qué es eso? EPO, pues, la eritropoyetina. La hormona que estimula la formación de los glóbulos rojos. La hormona que estimula la eritropoyesis. Profe, pero usted dijo que también la testosterona también estimula eritropoyesis. Sí, pero la principal hormona que estimula la eritropoyesis es esta. ¿Está bien? Estimula con una intensidad por igual en varones y mujeres. ¿Está bien? Y como la testosterona también tiene ese efecto, ¿está bien? No estimula tanto la producción de glóbulos rojos. Pero como los varones tienen más testosterona, entonces genera ligeramente un mayor número a diferencia de las mujeres, ya que las mujeres tienen menos testosterona que el varón. ¿Está bien? Ya está. Pero, ¿de dónde viene esta hormona, profesor? A ver, primate. Esa hormona viene desde los riñones. Los riñones secretan esa hormona. ¿Está bien? Los riñones lo liberan, no en la pichi, pues sin ver cómo va a liberar la hormona en la pichi. ¿Ya? Los riñones lo liberan en la sangre. ¿Está bien? Y la sangre lo lleva a la médula ósea roja. Cuando la sangre pase por la médula ósea roja, la hormona entonces se queda en el lugar estimulando a que se formen glóbulos rojos. ¿Está bien? Así. Ahora bien, hay un momento en el cual tú puedes producir más glóbulos rojos de los que tienes normalmente. ¿Cómo, profe? ¿Me inyecto más testosterona? Bueno, puede ser, ¿no? Pero no hay necesidad de inyectarse nada. Es algo natural. ¿Cómo que natural? Sí. Por ejemplo, si te vas de visita a la sierra, a la zona andina. Tú vas a la zona andina y tú dices, profe, voy a tener problemas para respirar y puedo tener mareos y me dan ganas de vomitar. Bueno, son los síntomas de lo que se conoce como el mal de altura o soroche. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la altura la cantidad de oxígeno es menor a diferencia de las partes bajas del planeta. ¿Está bien? En zonas altas la cantidad de oxígeno es menor. Esa cantidad de oxígeno menor estimula el cuerpo. ¿Para qué? Por ejemplo, para aumentar la frecuencia cardíaca y también para aumentar la frecuencia respiratoria. Y los riñones reaccionan también produciendo más EPO, más eritropoyetina. ¿Está bien? Entonces, como se produce más EPO, más de esta hormona, por ende, produces más glóbulos rojos. Esto va a tardar días o quizás semanas, dependiendo del organismo de la persona. ¿Está bien? Entonces, cuando ya la persona ha estado un buen tiempo en la parte alta del Perú, por ejemplo, es cuando ya en su sangre hay un buen nivel de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces ya no va a tener esos problemas para poder respirar. Entonces, eso es lo que ha hecho el organismo. Pues, ante una escasez, el organismo aumenta su capacidad para poder llevar el poco oxígeno que logra captar. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya está? Muy bien. Pero así como hay formación de la sangre, también existe destrucción de la sangre. ¿Cómo es el proceso de destrucción? El proceso de destrucción se le llama hemocateresis o hemocateresis. ¿Está bien? Mira, la hemocateresis es la destrucción. Entonces, la destrucción de la sangre. Destrucción de la sangre. Obviamente, sucede lo mismo con la hemopoiesis. Específicamente hablando, sería destrucción de los elementos formes. ¿Bien? De los elementos formes. Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurre este proceso? Si la hemopoiesis o hematopoiesis ¿está bien? Tiene como lugar la médula ósea roja. Esta es la maternidad de la sangre. ¿Está bien? La hemocateresis, destrucción de la sangre. O sea, va a haber un cementerio para la sangre. ¿Dónde? 3 lugares. ¿Está bien? 3 lugares.
Mira, la hemocatéresis, ¿no bien? La hemocatéresis, la destrucción de la sangre, ocurre en 3 lugares del cuerpo. En la médula ósea roja, en el vaso, ¿has escuchado este órgano? El vaso, el hígado, ¿no bien? Profesor, ¿por qué he puesto porcentajes? Los porcentajes se interpreta que, escucha bien, 10% de la sangre se destruye en la médula ósea roja. ¿Qué provee? ¿El que forma también destruye? Claro, pero en una menor cantidad. 30% de la sangre se destruye en el hígado. 60% de la sangre se destruye en el vaso. Ahí está. Mira los porcentajes entonces. Si yo te pregunto, la mayor parte de la sangre se destruye ¿dónde? Bueno, veo porcentaje, entonces digo el vaso. Ya está. El lugar principal de la hemocatéresis es el vaso. ¿Bien? Es el vaso. La mayor parte de la sangre se destruye en el vaso. Pero, ¿por qué destruir la sangre? ¿Por qué? Ay, hijo, ¿cómo eres, hijo? Mira. La sangre no es joven por siempre. ¿Cómo que no es joven, bro? Oye, así como la piel envejece, así como el ojo envejece, por eso las personas viejas ya no pueden ver con claridad, la sangre también envejece, ¿no bien? Y envejece más rápido todavía, a diferencia de otros tejidos, ¿no bien? Pero la sangre, para no envejecer tan rápido, a diferencia de otros tejidos, la sangre va a tener un mecanismo de renovación constante. Ah, ya, profe. La sangre tiene que renovarse. Por eso la sangre vieja, sobre todo los elementos formes viejos, es decir, leucocitos viejos, glóbulos rojos viejos, plaquetas viejas, tienen que renovarse yendo a estos lugares, ¿está bien? Para entonces haya una sangre renovada, como dice, fresca, y circule por todo el cuerpo, o menos vieja, para que circule por todo el cuerpo. Si estos órganos no actuarían, pues la sangre pasaría mucho tiempo vieja y eso implicaría pues una menor eficiencia en el transporte de oxígeno, en el proceso de defensa contra el organismo y en el proceso de la coagulación. ¿Está bien? Así.